Conociendo nuestra fe católica, día 293, el libro de Esther. Introducción y contexto histórico. El libro de Esther fue escrito en hebreo durante el periodo entre el siglo V y el II a.C. Relata la forma en que las valerosas acciones de Esther salvaron a su pueblo de la destrucción. Muestra un considerable nacionalismo y emplea un lenguaje directo, poco dado a las metáforas. Al contrario que otros libros bíblicos, Esther no cita fuentes ni se ciñe estrictamente a la doctrina hebrea, ni a Dios como fuente esencial de la espiritualidad y de la vida religiosa del pueblo judío, de tal manera que en el libro no aparece el nombre de Dios. La historia de Esther es un drama, no en el sentido griego, lucha del hombre contra el destino, sino en el hebreo, una historia que muestra la providencia de Dios. Se cree que los sucesos de Esther tuvieron lugar en los días en el que el poderoso imperio persa estaba en su apogeo y que abarcan unos 18 años del reinado de Asuero, Jerjes I. Ese periodo, que se entiende hasta alrededor más o menos del año 475 a.C., está indicado por testimonio de fuentes griegas, persas y babilónicas. El libro de Esther es tradicionalmente atribuido a Mardoqueo, testigo ocular y uno de los principales protagonistas del relato. Ya para los críticos modernos, el libro de Esther fue escrito por un judío desconocido en Susa, Persia o en Israel, durante el periodo que va, como mencionamos, del siglo V a finales del siglo II a.C. Esther es un relato ambientado en los años del dominio persa, que es parte de la ficción literaria y según el cual la mujer judía, Esther, llega a ser reina de Persia y salva a su pueblo, una comunidad judía condenada al exterminio. Es una novela más verdadera que muchos libros de historia, pues si bien se cuentan acontecimientos ficticios, en ellos se expresan las angustias, los rencores y las esperanzas de los judíos, dispersos y a veces perseguidos. Miedo a los paganos, juicio crítico sobre las locuras de los que conocen a Dios, esfuerzo constante para conciliar el favor de las autoridades, súplicas a Dios que no pueden permitir que desaparezca su pueblo, solidaridad estrecha con sus hermanos de raza, espera del día en que puedan vengarse de sus enemigos para mayor gloria de su Dios. En ese contexto humano, en donde no había entrado todavía el Evangelio, el libro de Esther pone de relieve la fidelidad de Dios a su palabra. El pueblo judío tenía que sobrevivir para que se realizara el plan de Dios sobre la humanidad. Esther nos habla de inviolabilidad del pueblo de Israel en la historia. Es decir, aunque es pequeño y perseguido, lleva en sí la bendición y el favor de Dios y también es portador de salvación. También podemos ver la providencia de Dios. Dios interviene en la historia para salvar a su pueblo perseguido. La narración destaca, como lo mencionamos, esa providencia divina. Dios interviene en su historia y cambia radicalmente el futuro y la suerte de los judíos. Ese acto salvador y libertador puede relacionarse con esas grandes intervenciones de Dios en la historia de Israel, en el Éxodo, Josué y Jueces. En la narración, el nombre de Dios no se menciona explícitamente, pero su acción libertadora se pone de manifiesto en medio de una situación de crisis y un peligro mortal. La acción de Dios transformó ese ambiente de muerte y lo convierte en una celebración de vida. Una de las frases más famosas del libro la dice Mardoqueo ante la ambivalencia de Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino. Es obvio que Mardoqueo esperaba que Dios liberara a su pueblo. En esa afirmación se enfatiza que la salvación del pueblo es segura. La misma no depende de la decisión de Ester. Según Mardoqueo, era responsabilidad de la reina intervenir e interceder por su pueblo. Sin embargo, la salvación del pueblo no se ponía en duda ante la pasividad de Ester. De algún lugar llegaría la salvación al pueblo. Es importante indicar que la fiesta de Purim celebra un acto de liberación y salvación. Los judíos se regocijan al recordar que Amán, representante de las fuerzas hostiles y despiadadas que atentan contra el pueblo de Dios, fue finalmente derrotado. En el capítulo 8, en el mismo se presenta el edicto del rey Asuero a favor de los judíos. Esa narración enfatiza la victoria de la sabiduría sobre la fuerza, el triunfo de la prudencia sobre la burocracia. En el relato se pone de manifiesto el poder de un sector minoritario sobre las fuerzas de un imperio. La solidaridad triunfó sobre la injusticia.